Doy gracias a Dios infinitas por el privilegio que me da de estar acá, parado frente a ustedes, y pues en una ocasión más que especial para mí. La verdad es que pues, muchísimas gracias a Dios porque aunque no es fácil estar acá y me pongo nervioso, pero yo sé que con la ayuda de Dios podemos salir adelante. Bien, hermanos, vamos a buscar en nuestras Biblias en un salmo que es bastante conocido. Yo sé que es un salmo que nos lo enseñan en la escuela bíblica, es un salmo que siempre lo repetimos y es un salmo que nos da mucha confianza, esa seguridad de saber de que Dios estaba con nosotros y estará con nosotros. Y yo sé que ha estado con mi papá en todos estos años, en todos estos 16 años, en todos estos más de 50 años, que aunque han venido cosas difíciles, cosas complicadas, la mano de Dios siempre ha estado ahí presente. Vamos a leer el Salmo 27, Salmo capítulo 27. El título que tenemos arriba en el Salmo dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Y dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová, no escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido tú. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud, a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda, Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Bondadoso Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad tan grande que nos permites de estar acá. Gracias, Dios mío, porque hasta este momento hemos visto tu mano bendiciendo a nuestras vidas. Hemos visto tu mano que nos provee, tu mano que nos cuida, tu mano que siempre nos responde, que siempre llega a tiempo, Padre. Gracias porque si no fuera por ti, no estaríamos acá. Si no fuera por ti, no fuéramos quienes somos, Padre. Gracias por estar siempre presente en nuestras vidas, en la vida de nuestra familia, en cada día que nosotros salimos, ya sea al trabajo, ya sea a estudiar, ya sea al mercado, ya sea donde sea que vayamos, Padre, o que nos quedemos en casa. Tú estás con nosotros. Tú te tomas el tiempo para estar con nosotros, para conocernos y para inclinar tu oído y saber que cuando nosotros venimos ante ti y te pedimos, tú siempre estás presto a escucharnos, Padre, y a respondernos. Gracias por la vida, gracias por tus bendiciones, y que seas tú quien pueda hablar, Padre, que no sea yo, y que sea tu palabra que pueda edificar nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Bien, personalmente este es un salmo que me gusta bastante. Es un salmo que de repente yo lo que hago, cierro mis ojos y cuando puedo lo escucho y me imagino qué es lo que estaba sintiendo en ese momento David, porque es un salmo escrito por David. Conocemos todos la historia que pasaba con David en ese momento, cuando Dios había dicho que él era quien iba a heredar el trono de parte de Saúl, y Saúl también sabía en su corazón que era David quien lo iba a suceder, pero
quería matarlo. No quería dejar que eso pasara. Entonces David huyó, se escondió, corrió y sintió mucho temor muchas veces. E imagínense, a pesar de que tanta gente, porque casi toda la gente lo estaba siguiendo a David, a pesar de ser de los más buscados en ese momento y no saber para dónde correr y estar en una cueva, poder decir con toda seguridad, poder decir con tanta confianza: Jehová es mi luz y mi salvación. Este, hermanos, es un himno de confianza en Dios. Es un recordatorio de que en tiempos de dificultad y oscuridad, Dios es nuestra luz, es nuestra salvación y es nuestra fortaleza. En los primeros versículos lo podemos ver. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Si nosotros tenemos a Jehová de nuestro lado, ¿a quién le vamos a tener? ¿A quién le vamos a temer? ¿A quién o a qué? La luz en este versículo simboliza la guía y la revelación de Dios, que nos ilumina en medio de la oscuridad de la vida. La salvación representa esa liberación de las fuerzas del mal, dice. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido que no hay salida? ¿Cuántas veces nos hemos sentido que estamos en una situación en la que no encontramos por dónde? Y todas las luces se van apagando. Y muchas veces nos olvidamos que es la luz de Jehová la que siempre ilumina el camino, la que siempre nos guía. Yo sé que han habido muchas decisiones que tomar en tantos años, y posiblemente no podemos tomar todas las decisiones al 100% correctas, pero si nosotros estamos agarrados de la mano de Dios, y más adelante lo vamos a ver, todas las cosas nos van a ayudar a bien, todas las cosas van a ir de acuerdo al propósito de Dios. Un personaje que me recuerda, y nuestro pastor hablaba de él en la mañana, es Moisés. Cuando Moisés fue un claro ejemplo de alguien que experimentó la luz y la salvación de Dios. Cuando se le dio la tarea de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, era una tarea muy difícil para Moisés. Todos sabemos las limitantes que para Moisés él tenía, para él mismo él tenía, pero que sin embargo fue la luz de Dios la que le dio la dirección para hacer una hazaña tan grande como liberar a todo un pueblo. Éxodo capítulo 3, versículo 14, vemos el momento en el que esto sucede, cuando le dice: y respondió Dios a Moisés. Bueno, desde el versículo 13 dice: dijo Moisés a Dios: he aquí que llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió, el versículo 14 dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Él es quien nos da la dirección. Él es quien le dio la dirección a Moisés, quien le dio la luz, cómo es que él tenía que actuar. Más adelante, unos capítulos más adelante, de hecho en el capítulo 14, en el versículo 13, nos va a decir: y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Es Jehová quien da la luz, es quien nuestra guía. Y tantos años que pueden pasar, tantos años, yo sé que acá vemos de todas las edades, y yo sé que en todo momento ha sido Jehová quien nos ha dado esa luz. Es cierto, de repente por situaciones que pasan, decisiones que tomamos, por pruebas que nosotros tenemos que pasar, es ahí donde Dios nos corrige y nos acerca a Él. Pero si nosotros dejamos que Él guíe nuestro camino, entonces vamos a ir por el camino que Él quiere. Y yo les pregunto, ¿alguna vez nosotros hemos buscado esa luz o esa guía aparte de Dios, aparte de Jehová, en otro lado? Muchas veces preferimos irnos al consejo de un amigo, al consejo de un profesional en alguna carrera, y está bien, pero sabemos que el consejo principal que nosotros necesitamos es el de Dios. El consejo que nosotros necesitamos y la guía que nos va a guiar por el camino correcto es el de Dios. Si nosotros tenemos a Jehová de nuestro lado, si Él es nuestra luz, si Él es nuestra salvación, hermanos, ¿de quién podemos temer? ¿Qué enfermedad nos puede atacar? ¿Qué situación difícil nos puede vencer si nosotros tenemos a Jehová de nuestro lado? Yo sé que en muchos años pueden pasar muchísimas cosas difíciles, y yo sé que en muchos años
Dios va a mostrar su mano también. El siguiente punto que quiero hablar es que la fortaleza de Dios siempre está en los tiempos de prueba. David declara que el Señor es su fortaleza. No solo es la luz, sino que también la fuerza en medio de la debilidad. En tiempos de persecución o conflicto, David encuentra en Dios una fuente inquebrantable de poder y de protección. No solamente Jehová es la luz que guía nuestro camino y que nos indica la dirección que tenemos que nosotros andar, sino que Él también nos da la fuerza para andar en ese camino. No es fácil andar en el camino de Dios, pues muchas cosas, como ya bien el hermano Carlos lo decía, que hoy en día es difícil vivir. Es difícil vivir por lo que el mundo quiere intentar hacer, por lo que el enemigo quiere intentar hacer, agarrado de la mano de Dios. Pero si nosotros dejamos que Dios nos agarre nuestra mano y que Él esté con nosotros, entonces no nos vamos a separar de Él. Un personaje bíblico que lo demostró tal cual fue Gedeón. Sé que algunos conocerán la historia de Gedeón. Él es un ejemplo de alguien que experimentó la fortaleza de Dios en medio de una situación de gran debilidad. Pues él fue llamado a liberar al pueblo de Israel de los madianitas. Y entonces, al principio, Gedeón se sintió que él no iba a poder, se sintió temeroso, se sintió débil, pero Dios le dio la fortaleza necesaria para poder enfrentar a todo el ejército. Y esto lo podemos encontrar en Jueces. Y vamos, porque sí vale la pena leer en Jueces capítulo 6, y lo vamos a leer desde el versículo 11, donde dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Lo que él hacía era esconder el trigo de los madianitas para que no se lo robaran, para que no se los quitaran. Era el temor que ellos le tenían a los madianitas. Pero ¿qué pasa? Sigue diciendo: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole, Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Imagínense acabar de estar escondiendo las pertenencias, la comida, todo, para que los que llegan a robar no se las roben, porque son muchos, porque son más fuertes, y que se le aparezca un ángel y le diga: tú eres quien los librarás y derrotarás al ejército como a un solo hombre. Gedeón en su propia fortaleza, en su propia fuerza, él se creía débil, y probablemente por él mismo lo era. Y yo sé que a nosotros nos pasa muchas veces. Flaqueamos ante diferentes situaciones, ante diferentes problemas que pensamos en los que no hay salida. Diferentes problemas en los que pensamos que nadie nos puede ayudar y que estamos en lo más profundo. Y por nuestras propias fuerzas, probablemente sí. Pero es aquí donde viene lo maravilloso, aquí es aquí donde viene lo increíble, y es cuando Jehová nos dice que Él es nuestra fortaleza, que Él nos va a dar la fuerza para seguir adelante. Yo me recuerdo muchas veces que hablamos con mi papá de muchas situaciones que posiblemente hubieran pasado para que él no estuviera acá, pero aquí está, y es porque la mano de Dios lo ha permitido, y es porque en esos momentos de debilidad que nosotros tenemos, ha sido Dios quien ha sido la fortaleza de él, ha sido Dios quien ha sido la fortaleza de mi mamá en los momentos difíciles, en los tiempos que hubieron desvelos, en los tiempos que hubo que andar en hospitales, en los tiempos que hubo que comprar medicina, en los tiempos que hubo que andar 3, 4 veces a San Salvador a las consultas. La mano de Dios estuvo en cada momento, la mano de Dios estuvo siempre, y Dios nos dio esa fortaleza, nos dio el recurso, nos dio el tiempo, nos dio la fuerza, nos dio absolutamente todo, que por nuestras propias fuerzas
no hubiéramos podido. Y ya son 53 años en los que muchas cosas pudieron haber pasado y Dios ha dicho, yo estoy acá, yo los tengo guardados en mi mano. Y yo sé que todos hemos experimentado esa mano de Dios, yo sé que todos hemos experimentado esa protección de Dios. Yo he escuchado muchos testimonios y yo sé que más de alguna vez nos ha pasado y hemos escuchado que alguien dice, yo iba a pasar por ahí y me agarró la tarde y no pasé y hubo un accidente, o yo iba a tomar ese bus, o yo iba a salir más temprano para mi trabajo y no pude, o yo iba a ir a comprar al mercado y ya no fui y pasó esto. Y pensamos que es suerte muchas veces y no, porque la suerte no existe para nosotros. Nosotros confiamos en Dios y nosotros creemos en la protección que Él nos da y en la fortaleza que Él nos da. Y cómo Gedeón de un momento a otro recibió ese mensaje, tú derrotarás al ejército de los madianitas, porque yo te doy la fuerza necesaria para hacerlo. Hermanos, nosotros no podemos encontrar esa fuerza en ningún lado, ni en el gimnasio, ni en comer bien, que son cosas que sí debemos de hacer, pero la fuerza que realmente importa, la vamos a encontrar solamente en Jehová. Y yo sé que ahorita han pasado 53 años, para mí han pasado 25, y yo sé que para ustedes han pasado también diferentes años, y si estamos acá, es porque la fortaleza de Dios ha estado cada segundo con nosotros. Imagínense, un año son 365 días. Ahora multiplicado eso por los años que tiene, va a ser la tarea que va a quedar, pero imagínense cuántos días en los que nosotros nos desenvolvemos en todas nuestras actividades, en los que hemos viajado, en los que hemos caminado, en los que hemos visitado diferentes lugares, y Dios ha estado con nosotros en cada momento. Muchas veces puede que nos sintamos débiles de enfrentar los desafíos que tenemos por delante. Y yo les pregunto, es ahí donde nosotros debemos de buscar a Dios, debemos de buscar esa fortaleza. Sigue diciendo el Salmo, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, las enfermedades, los problemas, las situaciones difíciles, para comer mis carnes, para afligirme, para preocuparme, para angustiarme, tropezaron y cayeron. No se acercaron a mí. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. La guerra que tenemos, hermanos, muchas veces no necesariamente va a ser contra un ejército físico, contra un ejército, contra tanques, contra armas. Va a ser contra una situación difícil, va a ser contra una petición en la que nosotros le pedimos a Dios constantemente y estamos esperando la respuesta de Él. Y cuando estamos a punto de flaquear, cuando estamos a punto de rendirnos, Dios nos dice, sigan adelante porque yo voy a responder conforme mi tiempo. Muchas veces nuestros planes son de una forma y los planes de Dios siempre son mejores, siempre son buenos. El siguiente punto del que quiero hablarles es que Dios nos da la protección, Dios nos da la fortaleza, Él es nuestra luz, Él es nuestra salvación. Pero este capítulo, este Salmo 27 también habla de la búsqueda de la presencia de Dios. Y lo podemos ver desde el versículo 4, donde nos dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. David expresa ese deseo ardiente de estar en la presencia de Dios. Él podría haber deseado estar en un lugar lejos de todos los que lo perseguían, lejos de todos los que le querían hacer daño, pero él lo único en lo que pensaba era estar en la presencia de Dios. Él hizo a un lado tantas cosas que posiblemente en nuestra mente nos puede jugar, toda esa preocupación, toda esa angustia, para decirle a Dios, Padre, yo quiero estar en tu presencia. Habitar en su santuario, contemplar su belleza, ese es un deseo profundo de tener una relación cercana con Dios. Esto va más allá de solamente querer estar en el templo físico, es parte, sí, debemos desear estar acá,
pero también debemos desear buscar la presencia de Dios en todo momento. Donde sea que nosotros vayamos, donde sea que nosotros nos desenvolvamos, en nuestro trabajo, en nuestra universidad, en el colegio, en la calle, cuando vamos al mercado, cuando vamos a visitar a nuestra familia, cuando vamos a hacer algún trámite, en todo momento es que nosotros debemos de buscarlo. Y el personaje precisamente que me recuerda a este es el mismo rey David, que es el autor del salmo del que estamos hablando. Alguien que buscó la presencia de Dios de manera ferviente. A lo largo de su vida, a pesar de sus errores y fracasos, David siempre anheló la presencia de Dios, buscando adorarlo y conocerlo profundamente. Sabemos que David fue un hombre conforme al corazón de Dios, y aún así cometió errores, se equivocó, y es lo que nos pasa muchas veces a nosotros. Nos equivocamos, cometemos errores, pero cuando nosotros realmente le pedimos a Dios que nos ayude, que nos cambie, Él está en toda la disposición de acercarnos a nosotros y ayudarnos a cambiar, ayudarnos a ser mejores. El Salmo 63:1 nos dice: oh Dios, tú eres mi Dios, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. No solamente es una búsqueda del espíritu hacia Dios, sino que también incluso el cuerpo físico anhela a Dios, anhela y busca la presencia de Dios. Hechos capítulo 13, versículo 32 nos dice: y habiéndolo quitado, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará toda mi voluntad. Vemos que hacer todas las cosas que hizo David no es fácil. Ser perseguido por todo un ejército no es fácil. Tener tantas pruebas no es fácil. Y a pesar de estar rodeado de tantas situaciones difíciles, él con toda seguridad y con toda confianza dijo: Jehová es mi luz y mi salvación. Él con toda confianza y con toda seguridad dijo: quiero estar en la presencia de Dios, quiero buscar la presencia de Dios en todo momento. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros pasamos por situaciones difíciles y en esos momentos realmente anhelamos estar en la presencia de Dios? ¿Realmente buscamos que Dios fortalezca nuestras vidas? Porque es lo que Él nos manda. Muchas veces estamos nosotros también dispuestos a sacrificar nuestro tiempo o nuestros intereses o lo que nos gusta por estar en la presencia de Dios. El pastor muchas veces lo ha dicho: los cultos de oración, los cultos de estudio bíblico son importantes, son los que nutren nuestra fe. Y al final es parte de estar acá, pero no solamente es el hecho de estar acá, sino que es el hecho de tener ese deseo de buscar más de Dios. Porque una cosa puede ser venir solo por venir, pero lo que realmente importa es tener ese deseo de conocer la palabra de Dios, ese deseo de orar, ese deseo y esa prueba física de que si venimos y si estamos acá es porque confiamos en Dios. Que nosotros podemos venir y poner nuestras peticiones y orar juntamente con nuestros hermanos, y lo hacemos porque todos estamos seguros que nosotros le oramos a un Dios que responde, a un Dios que sí escucha nuestras oraciones. No como los dioses falsos de los pueblos antiguos, que eran de madera, que eran de diferentes materiales, y que ellos los adoraban, les hablaban, pero nunca tenían respuesta de ellos, porque no tenían oídos, tenían pero no escuchaban, ojos pero no veían. Y nosotros que tenemos la oportunidad de adorar al Dios viviente, al Dios todopoderoso, al Dios que hasta este momento nos ha dado más que pruebas para confiar plenamente en Él. Luego nos sigue diciendo que la confianza está en la respuesta de Dios. Como les decía, hermanos, nosotros estamos acá por un Dios vivo, no por un Dios que en algún momento estuvo y ya no está. Porque si no, no estaríamos acá, no tendría sentido que estuviéramos acá. Nosotros estamos acá porque Jesús resucitó un día, porque si no, dice que vana sería nuestra esperanza. Entonces, no tendríamos razón de por qué estar acá.
Y si nosotros estamos acá hasta este momento, es porque todos hemos sido testigos de primera mano de lo que es el Dios al que nosotros adoramos. David en este capítulo pide que Dios no lo abandone, pero expresa su confianza de que el Señor le responderá. Él sabe que aunque puede haber momentos de dolor o aparente silencio de parte de Dios, la respuesta de Dios siempre es fiel y en su tiempo es perfecto. Hermanos, yo conozco personas, y puede que usted sea una de ellas, las que le ha estado pidiendo a Dios algo por muchos años y le sigue pidiendo y le sigue pidiendo, y a veces el enemigo trata de entrar a nuestra mente y decirnos: Dios no te escucha, a Dios se olvidó de ti, Dios le responde: mira, a esta persona sí y a ti no. Y es donde intenta el diablo hacernos caer. Y muchas veces podemos pensar: ya llevo orando 1 año, 5 años, 10 años, 15 años y no veo la respuesta de Dios. Y nos olvidamos que Dios sabe cosas que nosotros no sabemos. Él conoce el futuro, Él ha sido, Él fue, Él ha sido, Él es, Él será, porque Él está fuera de lo que es todo el tiempo y el espacio, porque eso no aplica para Él. Él es eterno, Él ha estado antes y Él está en el futuro, y nosotros debemos de seguir confiando que la respuesta de Él llegará en su tiempo perfecto, no en nuestro tiempo. Y uno de los personajes que relacionaba con esto era Job. Todos conocemos la historia de Job, todas las pruebas que él pasó, y que él siempre estuvo firme en lo que él creía. No permitió que ni las pruebas de su alrededor, ni las personas que estaban a su alrededor, ni sus amigos, ni su esposa, ni nadie, lo hiciera caer y lo hiciera maldecir a Dios. Job es un modelo de alguien que, a pesar de una aparente respuesta inmediata de Dios, nunca perdió la confianza en Él. Dios estaba escuchando y actuando. Su historia es un testimonio de fe en la respuesta de Dios, incluso cuando las circunstancias parecían desesperantes. Imagínense un momento estar en el lugar de Job, que le lleguen a decir: sus hijos han muerto, ya no tiene todo el ganado que tenía, ya no está, que según la Biblia tenía bastante, y tenía muchos hijos y muchas hijas, y viene un siervo y le dice que lo ha perdido, y nomás termina, viene otro y le dice que lo ha perdido, y viene otro y le dice que ha perdido, y de un momento para otro ha perdido absolutamente todo lo que, incluso su salud la perdió. Imagínense qué difícil estar en esa situación, en la que posiblemente tanto esfuerzo de tantos años que le costó hacerlo. Pero Dios permitió que pasara porque Él conocía el corazón de Job. Él sabía que el corazón de él no estaba en las cosas materiales, no estaba en las cosas de este mundo, sino que el corazón de él estaba puesto en las manos de Dios. La confianza de él estaba puesta en las manos de Dios. Su provisión, él sabía que no iba a venir del ganado que tenía, su provisión iba a venir de Dios. Él sabía que su salud no venía de que comiera saludable, de que hiciera ejercicio. Su salud venía de las manos, del poder de Dios. Todo venía de Dios. Y a pesar que todo le fue quitado, él todo momento confió. Job capítulo 13, versículo 15 nos dice: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé de él mis caminos. Job 42, 5 y 6 nos dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job conocía cuál era su posición frente a la posición de Dios. Hermano, nuestra posición comparada con la posición de Dios, somos tan pequeños, somos tan insignificantes, que Dios ha creado todo y nos ha creado a nosotros. Y si no fuera por Dios, nosotros no estuviéramos acá. Si no fuera porque Él ha tenido misericordia y porque ha tenido un plan, no estuviéramos acá. Los 53 años que han pasado, los 25 años que han pasado en mi caso, los años que han pasado en la vida de cada quien, usted no estuviera acá si no fuera porque Dios así lo ha permitido.
si no fuera porque Él tiene un plan para usted, si no fuera porque entre todo el plan que Él tiene de toda la humanidad, usted y cada uno de nosotros ya estaba considerado para estar en este momento acá. El siguiente punto que nos habla es la esperanza en la bondad de Dios. La confianza en la respuesta de Dios, pero también la esperanza en la bondad de Dios. Finalmente, David cierra el Salmo con una afirmación de esperanza. Y esto lo vemos específicamente en el versículo 13, donde nos dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Él dice, hubiera yo desmayado. Tantas cosas que tenía, tantas cosas que me estaban pasando, tantas cosas que tenía encima. Yo tendría, según mi perspectiva humana, tendría que haber desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Él sabe que aunque enfrente dificultades, al final experimentará la bondad de Dios. Nosotros sabemos, hermanos, que aunque pasemos dificultades, que las vamos a pasar porque estamos en este mundo y estamos expuestos a que nos pasen accidentes, que nos pasen situaciones difíciles, problemas. Al final vamos a ver la bondad de Dios. Y si no la vemos acá, como decía en Daniel, que es un pasaje que me gusta mucho de aquellos 3 jóvenes, que decían que Jehová los iba a librar del horno. Y aún si no lo hacía, ellos iban a confiar plenamente en Dios. Muchas de las situaciones que nosotros vivimos acá, Dios nos va a dar respuesta. Y aunque no nos dé respuesta acá, sabemos que en aquel día, cuando nosotros podamos estar con Él, todo lo que está acá ya no va a importar. Porque con que lo tengamos a Él, vamos a tener todo. No vamos a tener que preocuparnos por la casa, por el carro, por el trabajo, por el dinero, por la salud, porque dice su palabra que Él lo va a llenar todo. Es su palabra que con que lo tengamos a Él vamos a tener todo. Un personaje de la Biblia, un hombre que tuvo la esperanza y la bondad de Dios tan fuerte, fue Abraham. Abraham es un ejemplo de fe y esperanza en la bondad de Dios, incluso cuando las circunstancias parecían contradictorias. Dios le prometió que sería el padre de una gran nación, aun cuando parecía que no tendría hijos. Abraham confió en Dios y confió en que Él cumpliría su promesa. A lo largo de su vida, Abraham vio la bondad de Dios al final, aunque enfrentó muchas pruebas. Yo me pongo en la posición de Abraham, casi 100 años, si no es que 100 años, y decirle que Él va a ser el padre de una gran nación. ¿Cómo? Podría pensar uno, es imposible. Y para el humano, para nosotros es imposible. Pero no hay nada imposible para Dios. Llegar hasta este momento, llegar hasta tantos años, a pesar de tantas situaciones difíciles, podría parecer imposible. Podría parecer, ¿cómo yo voy a llegar a 50 años? ¿Cómo yo voy a llegar a 60? ¿Cómo voy a llegar a 70? Si tengo enfermedades, tengo problemas, tengo esto, tengo aquello. Nos olvidamos, hermanos, que es Dios quien ha hecho todo lo que existe, que no hay nada imposible para Él. Génesis 12, del 2 al 3 nos dice: haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás una bendición. Imagínense una promesa dada directamente de Dios hacia Abraham. Y déjenme decirles, hermanos, que lo que Dios dice es verdad. Que lo que Dios dice se cumple. Porque Él no miente. En Hebreos capítulo 11, donde tenemos una lista de aquellas personas que se representan por la fe, nos dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Imagínense qué específico de decir, recibió fuerza para concebir. Es decir, no fue la fuerza de ella. Lo que hablábamos al principio, lo que hablamos que es Dios nuestra fortaleza, es Él quien nos fortalece. Es Él quien nos dice, Filipenses 4:13, que es un versículo que todos conocemos, es que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Porque recibimos la fortaleza de Él. No solamente recibió la fuerza para concebir, sino que también
el versículo específicamente dice, dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Como quien dice, quiero aclararles que no era normal que esto pasara. No es normal que situaciones de este tipo pasen. Y por eso es que muchas veces para las personas que están fuera, lo que nos pasa a nosotros es locura. Muchas veces nos dicen cómo es posible que un tumor desaparezca, cómo es posible que una enfermedad desaparezca, cómo es posible que una situación que parecía no tener solución, se le encuentre una solución. ¿Cómo es posible que una enfermedad que no tenía cura, se cure? ¿Cómo es posible que algo que nosotros estábamos pidiendo y que no parecía probable o que no había algo alrededor que diera señales de que iba a pasar, pase de un momento a otro? Esa es la grandeza de Dios y esa es lo bonito de confiar en Él. Hermanos, muchas veces hay áreas en nuestras vidas en las que nosotros tenemos que entregar esas situaciones a Dios. Tenemos que tener esa fe para saber que Él va a responder. Para ir cerrando, hermanos, el Salmo 27 nos invita a confiar en Dios como nuestra luz, como nuestra fuerza, nuestra fortaleza y como nuestra salvación. A esperar con esperanza en su bondad y en confiar en su respuesta. A lo largo de la Biblia, personajes como Moisés, Gedeón, el rey David, Job y Abraham muestran cómo podemos vivir estas verdades, siendo ellos hombres comunes, no comunes, pero hombres mortales como nosotros, y que pudieron hacerlo, y que nosotros también podemos hacerlo. Ellos nos desafían a buscar a Dios con todo nuestro ser, a confiar en Él en tiempos de dificultad y a mantener la esperanza de que veremos su bondad. Ahora celebramos 53 años de mi papá, 53 años que de los cuales yo la mitad he vivido con Él, pero que yo sé que aún la otra mitad en la que yo no he estado, Dios ha estado con Él. Dios ha estado con Él, ha estado con mi mamá, ha estado con mis hermanos, con las familias de ellos, conmigo, y yo sé que también con cada uno de ustedes, con cada uno de nosotros. Y hoy celebramos el cumpleaños de Él, y mañana vamos a celebrar el cumpleaños de alguien más, y durante todo el año vamos a celebrar el cumpleaños de todos los que estamos acá. Y cada vez, hermanos, que nosotros celebremos, démosle gracias a Dios, porque Él es quien se merece todo nuestro agradecimiento. No demos por sentado que estamos aquí porque nosotros merecemos estar acá, o porque yo estoy joven y estoy saludable, entonces es normal que viva otros 5 o 10 años y luego vemos si puedo seguir. No, hermanos, cada día que nosotros abrimos nuestros ojos es por la pura misericordia de Dios. Entonces, hermanos, como decía la hermana Adelinda, estamos de celebración. Estamos dándole gracias a Dios porque otro día más Él nos muestra su misericordia, su bondad, su soberanía, su amor para con nosotros. Yo especialmente estoy agradecido por Dios, por la vida de mi papá, por tantos momentos en los que pensamos que podía ser difícil, que los que pensamos que no iba a seguir, que las perspectivas humanas nos decía que ya no, pero Dios nos decía, tranquilos, que si yo he dicho que sí, entonces será así. Entonces, damos gracias por la vida de Él, gracias por la vida de todos y cada uno de ustedes que ha venido acá a este lugar, por el amor y el aprecio que le tienen a Él, a toda nuestra familia, y en serio que yo oro que pues Dios pueda darle muchísimos años más de vida hasta que lleguen los bisnietos o más nietos. Pero yo sé que Dios ha sido fiel y Dios seguirá siendo fiel, y donde sea que nosotros vayamos o lo que sea que nosotros hagamos, Él se mantendrá fiel. Entonces, hermanos, busquemos siempre de Dios, confiemos en Él y sigamos adelante. Vamos a orar. Bondadoso Padre Celestial, te damos gracias por tu bondad, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por tu amor que has mostrado con la vida de mi papá,
con la vida de nuestro pastor, que has mostrado con cada uno de nosotros en cada situación difícil, Padre. Te pedimos que así como el rey David, en esa situación difícil en la que él se encontraba, él oró dándote gracias, él oró reconociendo que él confiaba en ti, que su corazón estaba en ti, que su salvación eras tú, que su luz eras tú y que su fortaleza eras tú. Y que de quién podía temer si tú estabas con él, si tú estabas en su lado. Que también podamos tener esa pasión por buscar tu presencia, por acercarnos a ti, porque tú puedes ser el centro de nuestras vidas, donde sea que nosotros vayamos. Y que cuando cumplamos un año más, que cuando cumplamos en 5, en 10, en 15, en 20 años, podamos decir, yo he confiado en Dios y Él nunca me ha defraudado. Él ha estado conmigo y su fidelidad la he visto en cada área de mi vida. Gracias por la vida, Padre. Gracias por la vida que nos das. Gracias por la vida que le has dado a nuestro pastor. Que le puedas seguir dando mucha más y esa salud también, Padre, esa fortaleza de poder seguir adelante. Que le puedas dar siempre esa pasión, que le puedas dar siempre ese ánimo, esa fortaleza. Sabemos que tú lo has puesto frente a esta iglesia y sabemos que tú eres quien lo ayuda, tú eres quien le da esa fortaleza para poder ayudarnos a nosotros. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones. Gracias por este tiempo que nos permites estar acá y porque podemos confiadamente venir ante ti. Te pido que nos puedas llevar con bien a nuestros hogares, Padre, que nos permitas vivir esta semana agarrados de tu mano, confiando y buscando tu presencia constantemente. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén.